En el cine de comedia existen varios referentes que quizás no sean tan reconocidos en todo el mundo, pero que estuvieron detrás de muchas de las películas taquilleras que todos conocemos. Una de esas personalidades es Steve Oedekerk, quien a comienzos del nuevo milenio se puso a hacer una muy absurda película que rápidamente tomó el mote de film de culto por su éxito. Hoy quiero que me acompañen porque les debo contar el detrás de esa tan particular película. Esta es la historia de Kung Pao, Enter the Fist. Hecho de cine. Kung Pao, Enter the Fist, o simplemente El Maestro de la Kung Fusión, es una comedia estrenada en 2002, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Steve Oedekerk. Una película que se destacó por su absurdo doblaje falso y por sus repetitivas representaciones de humor físico en pantalla. Pero antes de ir a cómo se hizo la película, comencemos por el inicio. ¿Quién es Steve Oedekerk? Steve Brent Oedekerk nació el 27 de noviembre de 1961 en California, Estados Unidos. De chico era el bufón del curso y sabía que quería ser actor y artista de grande. Su carrera profesional empezó en 1987, cuando escribió, protagonizó y dirigió una película llamada Smart Alex, cinta muy chica, independiente. Al año siguiente apareció como actor en Amores Infernales y en 1989 tuvo una corta participación en la serie Full House de Fox. Con el dinero que recaudó de esos trabajos, en 1990 fundó su propia compañía de entretenimientos. La llamó O Entertainment. Con esta empresa empezó a producir sus propias películas y series. En 1991 coescribió y protagonizó la película de comedia High Strung. Allí conoció a Jim Carrey y rápidamente empezaron una amistad muy fuerte. Oedekerk y Carrey empezaron a trabajar continuamente juntos. Colaboraron en la serie de Fox titulada In Living Color para luego laburar para proyectos de Tom Shadyac, como la primera película de Ace Ventura, estrenada en 1994. Gracias a la repercusión del público, Oedekerk se hizo cargo de su secuela, estrenada en 1995 y titulada Ace Ventura, Cuando la naturaleza llama. Steve fue el director y el guionista de ese film, protagonizado otra vez por Jim Carrey. La película fue aún más exitosa que la primera parte, por lo que se le permitió seguir jugando y creando historias. El siguiente proyecto de Oedekerk fue El Profesor Chiflado, trabajando esta vez con Eddie Murphy. El Profesor Chiflado fue coescrita por Steve y estrenada en 1996. La siguiente película fue Nada que Perder, escrita y dirigida por Oedekerk, estrenada en 1997 y protagonizada por Tim Robbins y Martin Lawrence. Pese a que al film le fue muy bien, Steve decidió tomarse un descanso de la dirección y dedicarse a la escritura de guiones. Fue el autor de Patch Adams, estrenada en 1998, El Profesor Chiflado 2, La Familia Clamp en el año 2000, y junto a su productora, fue el productor y guionista de la serie animada Jimmy Neutron, estrenada por Nickelodeon y de la cual se hizo una película que el propio Oedekerk escribió. Con su empresa desarrolló en el año 2000 una tecnología que le permitía utilizar pantallas verdes para grabar material original y utilizarlo para reemplazar caras o partes de películas pregrabadas. En una entrevista él contó que a ese juego de efectos especiales le gustaba llamarlo la tecnología de miniaturas, porque le permitía experimentar con detalles muy pequeños sin perder credibilidad estética. Con esa técnica en mente empezó a jugar, creó algunos cortometrajes y se decidió por hacer un largo que aprovechara el absurdo que le proponían esos efectos especiales. Así se puso manos a la obra y de su mente salió Kung Pao, Enter the Fist. Sabía que quería parodiar el cine de artes marciales. Era un género que le gustaba mucho y que de chico miraba demasiado en la televisión y en continuados en salas de cine. Se puso a buscar la película perfecta para utilizar como base para su parodia y encontró una cinta de 1976 muy oscura de artes marciales y de Hong Kong titulada Asesinos Salvajes o El Tigre y los Puños de Grulla. Esa película había sido dirigida y protagonizada por Jimmy Wang Yu, una de las figuras más famosas del cine de artes marciales de aquellos años. El film de 1976 cuenta la historia de dos escuelas de artes marciales que han estado separadas por muchos años. Una perfeccionó la técnica de la grulla y la otra la del tigre. Nadie podía definir cuál de las dos era mejor.
Un día deciden dejar de lado todas las diferencias históricas y trabajar juntos para derrotar a Lu Ting-chu, un japonés que dicen que es invencible y que lidera las fuerzas de ocupación japonesas. Steve Oedekerk compró sus derechos y se puso a escribir encima del guión original una historia nueva que mantuviera un poco la narración principal, pero transformando todo en una burda parodia del género. Para ello utilizó esa técnica que había perfeccionado con su productora y empezó a filmar escenas con pantallas verdes y azules para luego superponerlas en el metraje del film de 1976. El objetivo era crear una nueva película totalmente distinta, con nuevas imágenes, con él como protagonista y con diferentes diálogos, a partir de la base del film antes mencionado. Para ello se puso a él mismo como actor principal, creó el personaje del elegido y se filmó actuando como si estuviese interactuando con los personajes de la película de Hong Kong. Las voces de los roles originales fueron dobladas otra vez a partir de un guión creado por el propio actor. Oedekerk hizo la voz de todos los personajes de la película, menos el de Woa, quien fue interpretado por la actriz Jennifer Tung. Durante las grabaciones, Oedekerk decía frases sin sentido, ajenas al guión. Esto fue intencional porque quería que al superponerse las grabaciones con voz realizadas en estudio, se diera la sensación de un doblaje pobre, propio de aquellos años. Orson Welles. Que la boca del actor vaya por un lado y que el diálogo por otro, que el movimiento de los labios no tenga relación con la modulación de las palabras que se estaban diciendo. To reconsider. Okay. De esta manera, una vez que tuvo todo grabado y filmado, la película se montó toda en postproducción. El trabajo de montaje y de edición de sonido fue minucioso, había que aparentar que Oedekerk era parte real de la película original y que el espectador que no supiera cómo se había filmado comprara que toda la película era completamente nueva. Se repitieron tomas, se agregó música y también algunos personajes que no existían en la cinta original. Se generó toda una burla intencional hacia ese género, el de las artes marciales, la cual no fue muy bien recibida por la crítica ni por los seguidores de este cine. Ellos vieron a Kung Pao como una falta de respeto al film de 1976. La película nos presenta al elegido, un hombre que trata de vengar la muerte de su familia a manos del maestro del dolor, Betty. De hoy en adelante se dirigirán a mí con el nombre de Betty. En la película vemos también a Tongi, una criatura que vive en la lengua del protagonista, a Ling, su enamorada, al maestro Tang, al desdichado Wimp Lo, quien fue entrenado mal a propósito por el maestro Tang, y a la chica de un solo pecho llamada Woa. Para el doblaje latinoamericano, Bernardo Rodríguez encarnó al elegido, Rafael Quijano fue Betty, Jesús Barrero fue el narrador y también el maestro Tang, mientras que Eric Osorio fue Ling. Como les decía, la película no fue bien recibida por la crítica, pero sí por el público. El espectador compró el ingenio y también la burla a aquellas películas chinas mal traducidas al inglés de artes marciales. El presupuesto del film fue de aproximadamente $10 millones, la recaudación de 17, un éxito. Oedekerk tenía la intención de que Kung Pao fuese una trilogía. Él la pensó desde un inicio de esa manera, es por eso que el final es bastante abierto y deja picando la historia para su secuela. Hasta se presenta un tráiler en su conclusión presentando La lengua de la furia, la segunda parte. Pese a su intención, las negociaciones con Fox nunca llegaron a buen puerto y ninguno de los planes del director pudo prosperar. En sucesivas entrevistas, Oedekerk ha declarado que sigue con ganas de hacer su secuela, la cual ha confirmado y cancelado en reiteradas oportunidades. El director luego se dedicó a seguir trabajando en cine, fue el guionista y productor de Todopoderoso, el director de la película animada La Granja, escribió Todopoderoso 2, produjo y escribió La Granja 2 y en 2011 fue quien redactó la historia de Cowboys vs. Aliens. Una película que encantó a muchos y que se guarda en ese cajón de clásicos de culto por ser tan absurda que es imposible no reírse. ¿Ustedes la vieron? ¿Les gustaría ver una secuela? Contanos en los comentarios la historia de Kung Pao Enter the Fist. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine. Bueno,
Por lo menos te tengo a ti, amigo.